Hola, con vosotros Pedro, desde el canal de noticias La Hora de la Verdad. Seguimos con el estudio de la carta a los romanos. Hoy comenzamos el capítulo 3 y aprenderemos algo imprescindible, que todos somos mentirosos. Bueno, pero todo esto en unos segundos. ¡No te vayas! Antes de comenzar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con las nuevas entregas y actualizaciones. Vimos en el capítulo anterior que los judíos solo tenían creído por ser judíos. Y ya vimos las consecuencias que esto tenía. Hoy comenzamos con las ventajas de ser judío. No iba a ser todo malo. Mira el versículo 1 y 2 del capítulo 3 de la carta a los romanos. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¡Wow! ¿No te parece súper importante la misión de los judíos? Que es la misma que la de los cristianos hoy en día. Ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Pero qué nos quiere decir Pablo? ¿Con qué ha sido confiada? Esto no es algo que tengamos que guardar en una caja de seguridad o esconderlo en un sitio seguro. En realidad, lo que se refiere es que tanto los judíos como los cristianos debían vivir según la palabra de Dios. Es decir, no vivir según nuestros pensamientos, sino confiando en todas las promesas de su palabra. Cuando uno vive bajo la palabra de Dios, todo va bien. No es que vaya bien por eso, sino que aún en las dificultades, Dios tiene el control de todo. El problema viene cuando dejamos de seguir la palabra para comenzar a seguir nuestros propios pensamientos. Para que podáis entenderlo esto un poco mejor, vamos a conectar con Lola desde el exterior, que nos va a contar una historia que sucedió cuando Jesús nació en Belén. Adelante, Lola, ¿desde dónde nos hablas hoy? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde estés viendo este vídeo. Me encuentro a las afueras del palacio de Herodes, donde llegaron los magos preguntando por el rey de los judíos que había nacido. Según estos, estaban siguiendo una estrella que habían visto en el oriente para encontrar al niño y adorarlo. Según pone en la Biblia, que es donde está reflejada esta historia, cuando el rey Herodes escuchó esto, se turbó. O sea, que le entró un patatús. Pensaba, ¿que ha nacido el rey de los judíos? Si yo soy el rey, ¿quién es ese niño? Con lo que reunió a los principales sacerdotes y entendidos de la palabra para preguntarles dónde había de nacer el Cristo, o sea, el Mesías, el rey de los judíos. El patatús fue poco para lo que le entró al pobre Herodes cuando escuchó de los entendidos que sería en Belén, o sea, donde estaba su palacio. Rápidamente Herodes reaccionó y preparó un plan. Llamó en secreto a los magos y les mostró las ganas que tenía de adorar también él a ese niño que había nacido, y que cuando lo encontraran le avisaran. Claramente lo que quería Herodes era matar a Jesús. Cosa que los magos, que no eran nada de tontos, se dieron cuenta. Menos mal, ya que habían metido la pata yendo al palacio. Ellos seguían la estrella porque conocían la palabra de Dios que lo indicaba, pero al llegar a Belén dejaron de seguir la estrella y comenzaron a seguir sus pensamientos. O sea, la lógica. ¿Dónde nacería un rey? Pues en un palacio. Error. El rey que había nacido no era un rey normal y corriente. Este tenía que nacer en un pesebre. El mismo pesebre que después encontraron cuando dejaron sus pensamientos los magos y volvieron a seguir a la estrella hasta que se detuvo sobre el pesebre. Como los magos no avisaron al rey, Herodes tuvo que replantearse el plan para acabar con el niño. Y este fue el motivo de la matanza. Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años que hubieran nacido en Belén. Menos mal que el ángel avisó a José para que saliesen de allí y se fuesen a Egipto. Ya veis, lo que liaron los magos por dejar de seguir la estrella y comenzar a guiarse de sus propios pensamientos o lógica. Bueno, hasta aquí la retransmisión. Se despide Lola desde el exterior. Espero que os haya servido
para entender la lección de hoy. ¡Un saludo! ¡Adelante, Pedro! Gracias, Lola. O sea, Dios nos ha revelado su palabra. Ahora la cuestión es, ¿qué pasa si alguno de nosotros ha sido incrédulo? ¿Nuestra incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? En otras palabras, ¿cambia la promesa de Dios a causa de nuestra actitud? Mira lo que dice la palabra. En Romanos 3:4 dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Claro que no. ¿Cómo puede depender de nosotros la fidelidad de Dios si todos, absolutamente todos, somos mentirosos? Sí, tú también. Y si dices que no lo eres, ya estás mintiendo. Por nuestra cuenta no podemos dejar de hacer lo malo. Es parte de nuestra naturaleza. Y el que diga lo contrario es un mentiroso. No se puede leer la Biblia y llevarla al antojo de nuestros pensamientos. Esto produce doctrinas imposibles de cumplir que nos motivan a abandonar las iglesias. Fíjate lo que dice en los versículos siguientes. Y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como alguna cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? O sea, que cuando somos injustos, hace resaltar la justicia de Dios. Si mentimos, la verdad de Dios abunda para su gloria. Siendo tan malos, Dios nos ha perdonado gratuitamente a través de Jesucristo. Y esto muestra la misericordia de Dios. Ahora, esto, para los que aún están separados de Dios, para los que les gusta más hacer su voluntad que seguir a Dios, dicen, entonces, ¿podemos hacer lo malo cuando queramos? No pasa nada ya que al hacerlo mostramos la gloria de Dios. El que piensa eso claramente necesita replantearse su fe. Es claramente un síntoma de querer seguir en las cosas del mundo, haciendo lo malo. Pero tranquilo, si tú eres uno de esos, Dios te ama, aunque amemos el mundo. Contactemos con el Dr. Cott, que seguro nos aportará algún dato de la Biblia que nos pueda ayudar a entender mucho mejor toda esta gran revelación. Adelante, Dr. Cott, ¿desde dónde nos hablas hoy? Muy buenas, con vosotros el Dr. Cott, hoy retransmitiendo desde las calles de Jerusalén. He buscado en los evangelios donde Jesús dijo, vete y no peques más, y he encontrado dos historias. La primera está en Juan capítulo 5. Dice que llegó Jesús al estanque de Betesda y yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo allí, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Más tarde la halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y la segunda historia está en Juan 8. Una mañana Jesús enseñaba en el templo. Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como
Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, seguía escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Una cosa importante que quiero reflejar de estas historias. ¿Qué hicieron estas dos personas para encontrar la sanidad y la salvación? Nada, absolutamente nada. Simplemente encontrarse con Jesús. Si no fuese por ese encuentro de poder y misericordia, esas personas no hubieran podido vivir una nueva vida, libre y santa. Fue el encontrarse con Jesús lo que les permitió vivir sin volver a pecar. Hasta aquí mi participación. Se despide el Dr. Cot, retransmitiendo desde las calles de Jerusalén. ¡Adelante, Pedro! Gracias, Dr. Cot. El pecado es estar apartado de Dios, vivir una vida guiada por nuestros pensamientos sin contar con Dios. Cuando vivimos de esta manera, es imposible dejar de hacer lo malo. Cuando nos encontramos con Jesús y conocemos que su muerte nos ha limpiado del pecado, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y volver a Dios, a una posición donde es la palabra de Dios la que guía nuestra vida. Ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Ya no deseo hacer lo malo, solo hago lo que Cristo me motiva a hacer. Termino diciendo lo que decía Jesús a sus discípulos: el que tenga oídos para oír, oiga. Un fuerte abrazo de Pedro. Hasta aquí la hora de la verdad. Que Dios te bendiga.